¿Observan la pantalla? Ahorita prácticamente ya nos quedan solamente, ahora nos queda prácticamente ya solo 2 lecciones esta semana y la próxima, ¿verdad? Y luego un pequeño repaso que vamos a hacer. Nos queda lo que es el tema de la extradición y nos queda el tema de la euroorden y orden de detención administrativa. Y ya con eso prácticamente nosotros terminamos el próximo lunes, terminaríamos ya clases con el grupo 2. Su última tutoría con ustedes sería el día viernes y ya el otro lunes sería la última clase. Luego tenemos clases de 7, el 9 y el 14. Y ahí vienen sus periodos de sus exámenes. Esta semana les voy a compartir lo que es la nota de su segunda evaluación, que ya estamos trabajando en eso. La mayoría optó por las 4 preguntas. Entonces vamos a trabajar con esta lección. Esta lección es la lección número 11, que habla acerca de lo que es aquí se metió esta palabra acá. Okay. Que es la extradición, que es la semana comprendida desde el 31 de mayo al 4 de junio. Junto con otras figuras que nosotros estábamos analizando, como lo que es el asilo, ¿verdad? El asilo, que es lo que no puede ser tocado, lo que no puede ser violentado. Ustedes también estudiaron que es el refugio, que tiene que ver con acogida, con amparo y todo eso. La extradición también tiene que ver con temas, ¿verdad? Como ex, que quiere decir fuera, ¿verdad? Fuera de nuestro territorio, como sacar dentro de, fuera de. Entonces, esa extradición, ¿verdad? Que solamente se puede dar por delitos comunes, ¿verdad? Y opera entre estados, como nosotros vamos a ver. Para esta vez, nosotros vamos a estudiar lo que es la extradición, su origen etimológico, la detención legal, de la definición legal a partir del Código de Bustamante, una definición doctrinaria de qué es extradición. Vamos a estudiar el fundamento constitucional de la extradición, una breve exposición sobre el caso de los jesuitas, que tiene que ver por la extradición que no se efectuó entre El Salvador y España, por la muerte de los sacerdotes jesuitas, entre esos Ignacio y Acuría, en noviembre de 1989, y la numeración de tratados de extradición vigentes. No vamos a revisarlos porque a uno por la cuestión del tiempo, pero están anclados en lo que es su plataforma. Para el día jueves, en caso de ustedes, vamos a ver los elementos característicos que están en la tesis, las clases de extradición que existen y el procedimiento de extradición en El Salvador. Y con eso terminamos nuestro tema de extradición. ¿Cuál es el origen de la palabra extradición? Si tú lo buscas en Google, por ejemplo, ahí te aparece como extraditio onis, que quiere decir acción de entregar. Pero si nosotros nos vamos a lo que dice nuestra tesis, dice lo siguiente. Antes del siglo XIX se usaron los términos deditio, remisio y intercum, o se usaban los de transferir, reclamar o suministrar, este último persistente en la lengua alemana, en el verbo ausliefern y en el sustantivo auslieferum. Algunos autores derivan la palabra extradición de la voz latina extraditio, que significa dictio o potestas extraterritorium, postura que no compartía porque significaba aceptar que la extradición implicaba una jurisdicción sobre otro estado, lo cual se entendía como es imposible, ya que la ley de un estado no podría tener la eficacia en territorio de otro, por lo que se inclinaba por encontrar el origen de la palabra traditio ex, que significa, según el autor, remesa de soberano a soberano. Es decir, en síntesis, ¿verdad?, lo que se está tratando de decir es cuál es el origen etimológico. Estos son los principales antecedentes de lo que es el origen etimológico, pero nosotros tenemos como la acción de entregar. Ya algunos autores, como la Real Academia Española, por ejemplo, manifiestan lo siguiente. Dice que lo que se persigue en esta extradición es la entrega de un sujeto perseguido por la justicia por parte del Estado, donde éste se ha refugiado al Estado que le pide, ¿sí? Es decir, es un delincuente que se sufraga o trata de manera, y yo sí lo miro, ¿verdad?, que está en otro estado, con el objetivo de que su delito prescriba. Y prescribe que con el tiempo
este delito deja de tener fuerza. Y hay un momento determinado que no toda la vida te van a pasar buscando. Hay un momento en el cual el delito, a solicitud del peticionario, ¿verdad? Del imputado, esto vence. Entonces, el Código de Bustamante nos da una definición legal de qué es lo que nosotros debemos de entender por extradición. Y lo regula el artículo 344 de dicha disposición. Si tú lo analizas detenidamente, tú verás que no nos da una definición completa, pero sí nos recoge algunos elementos característicos. Por ejemplo, cada uno de los estantes contratantes accederá a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que se ajusten a las disposiciones de este tipo. Está el estado requirente, que es el estado que solicita, y es el estado requerido. En el estado requerido es el estado donde se encuentra el individuo y el cual solicita que se entregue a tal individuo. Sujetos a las provisiones de los tratados, es decir, el procedimiento de extradición no es arbitrario, sino que él estará sujeto a lo que dice el tratado. La extradición nace como consecuencia de dos situaciones jurídicas concretas, señores. Que un Estado no esté interesado en castigar a un delincuente que se refugie en su territorio, o por lo contrario, que el Estado donde se comete el delito sí tenga interés en castigar al delincuente. Es por eso que se recogen tres elementos característicos. Uno, esta relación de extradición es únicamente de Estados con Estados o otros sujetos parecidos a los Estados. El acto de entrega de individuos será condenados o procesados. Esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de Guantánamo, que es una prisión estadounidense que está en Cuba. Muchos de los que son procesados en ese momento y si recibiesen una condena, son llevados a cumplir la misma en sus países de origen. Otro de los elementos característicos es que el delito debe ser de tipo común, es decir, no puede ser político ni conexo con político, debe ser un delito común. Un delito común puede ser lavado de dinero, puede ser homicidio, robo, pero si es un delito internacional ya no cae dentro del delito común. Por ejemplo, el genocidio, las armas prohibidas, la tortura, la esclavitud, eso ya no está entendido como un delito común, sino un delito internacional. Otro de los cuartos requisitos es que la extradición debe ser conforme a las normas de un tratado. Si nosotros tenemos un tratado con España, el procedimiento para la extradición está contenido dentro del tratado de España con extradición para poder revisar cualquiera de los lineamientos que se encuentran al respecto. Entonces, la extradición procede en estos tres casos. ¿Alguien léame la diapositiva, por favor? Cuando está prevista en los tratados internacionales, bilaterales o multilaterales, en el tratado están estas condiciones para la extradición. Segundo, cuando se aplica el principio de reciprocidad internacional y la extradición solo se aplica en relación con delitos comunes. En consecuencia, quedan excluidos los delitos políticos y los comunes conexos. También procede con delito con trascendencia internacional. Miren, ese principio de reciprocidad, es decir, si yo te entrego a determinado individuo, tú también estás en la obligación de cooperarme reintegrándome a este individuo. Por ejemplo, si yo en España yo quisiera requerir la entrega de los jesuitas, de los militares que asesinaron a los jesuitas en noviembre de 1989, incluyendo al padre Yacuría, entonces España también tendría que hacer lo mismo si yo le requiriera a él esto. Y las condiciones se encuentran en los tratados y solo tienen en cuenta delitos comunes, pero no delitos de trascendencia internacional. ¿Cuáles podrían ser esos delitos de trascendencia internacional? ¿Verdad? Como los que yo les mencionaba, como el genocidio, la esclavitud, la tortura. ¿Qué es la extradición? La Real Académica Española, RAE, la palabra extradición proviene de las voces latinas ex, que significa fuera, y la traditio onis, que significa acción de entregar. Y es el procedimiento, fíjate bien, no es un tratado, no es un mandato, es un procedimiento por el cual las autoridades de un Estado
hace entrega de una persona a las de otro que reclama para que pueda ser enjuiciado penalmente, en que este segundo cumpla él con una pena ya impuesta. Es aquí donde interviene lo que es el estado requirente y el estado requerido. El estado requirente es aquel que lo solicita y el estado requerido es aquel, ¿verdad?, donde está resguardado y tiene que tener o dentro de su soberanía la disposición de la entrega del individuo. Otra de las definiciones que se maneja es la siguiente: la extradición es uno de los mecanismos de asistencia internacional, y es por eso que esta es la cuarta premisa de la definición que nosotros manejáramos de derecho internacional privado, porque decíamos manejar la condición jurídica del extranjero y los mecanismos de cooperación internacional. Un mecanismo de asistencia y cooperación sería la extradición, destinado a frenar la impunidad de aquellas personas que, pretendiendo evadir la acción de la justicia, busquen refugio fuera del país donde cometieron el hecho público. Ahora, ¿qué es lo que sucede en materia penal en relación a los delitos cuando una persona sale del país? Vale, déjame comentarte lo siguiente y tú dime si me comprendes o no la idea. Vale. Nosotros tenemos vigente el Código Penal de 1998. Antes de ese código existía el Código de Penal y el Código de Instrucción Criminal de 1974. En este código se podía sentenciar a las personas en ausencia. Es decir, si la persona, por ejemplo, huía a los Estados Unidos, ¿sí?, y había cometido un hecho delictivo en nuestro país, aún sin estar en el presente, era condenado por ese delito. Y me recuerdo que en el año de 1990, un general retirado de una fuerza militar en nuestro país tiró una granada y murieron 2 subversivos. Fue condenado a 10 años de prisión, pero jamás cumplió la pena porque nunca fue capturado. Entonces, eso fue en el 94. Entonces, el Código Penal de 1974 decía que prescribía la pena, es decir, la pena deja de tener sin efectos cuando haya transcurrido la totalidad de la pena más una tercera parte más. Entonces, 10 más una tercera parte, me estás hablando por lo menos casi de 4 años. Entonces, tienen que haber transcurrido 14 años después de la imposición de la pena. Y el proceso se inició en el 2018. Quiere decir que la persona ya le había prescribido la pena. Cuando este caso se dio, la persona no podía entrar al país porque tenía orden de captura. Entonces primero había que prescribir la pena, después que el juez declarara prescrita la pena, porque nunca se pudo hacer materialmente efectiva, porque la persona nunca fue capturada porque estuvo en Estados Unidos. Entonces quitan la orden de captura. ¿Qué es lo que pasa con el Código de 1998? El Código Penal de 1998 prohíbe sentenciar a las personas en ausencia. Quiere decir esto: cuando una persona es requerida, ¿sí?, en una audiencia inicial y no comparece, la pasan a la fase de instrucción y se ordena su detención. Entonces, en la fase de instrucción, si todavía no ha sido capturada la persona, se archiva el proceso y se continúa hasta que es capturado. ¿Qué es lo que sucede acá? No puede ser condenado porque está ausente. Muy diferente a lo que pasaba con el Código Penal de 1974. Una vez que esta persona, digamos, fue archivado el proceso en el año 2018 y es capturado hasta ahorita, se desarchiva ese proceso y se continúa en la etapa donde se quedó. Pero si jamás fue capturado, puede darse en este caso una prescripción de la acción penal, no de la pena, sino de la acción, porque recuerde de que nunca fue condenado. ¿Me entienden la diferencia o explico todo otra vez? ¿Qué preguntas tienen? ¿Hola? Dígame, le escucho. Compañeros. A ver, dígame, le escucho. ¿Hoy que alguien levantó la mano?
En los comentarios alguien ha puesto, explico otra vez, Lick, porfa, lo último. Ok, vaya, que no había leído esto. Vaya, la cuestión es la siguiente. En el Código Penal de 1974 se podía condenar a las personas en ausencia, es decir, aunque no estuvieran acá, eran condenadas y luego eran buscadas para que cumplieran la pena. En el Código Penal de 1998 no se puede condenar a nadie en ausencia. Lo que se hace es que en la etapa de instrucción, porque el proceso tiene 3 etapas: juzgado de paz, instrucción y vista pública o sentencia. Entonces, en la etapa de instrucción, o sea, en medio, en la recolección de las pruebas, es archivado el proceso hasta que se encuentra la persona. Si la persona jamás es encontrada, puede ocuparse la figura de la prescripción de la acción penal. Conclusión: en el Código Penal de 1974 sí se podía condenar a las personas en ausencia. En el Código Penal de 1998 no se puede condenar a las personas en ausencia. Y eso es lo que anda buscando las personas cuando salen del país, cuando tienen delitos, que con el transcurrir del tiempo el delito se vaya degradando hasta la manera de que prescriba con el tiempo. Así como aquello de que tú convivir en un tiempo eres el dueño de la cosa, en materia penal, con el transcurrir del tiempo, el delito va a desaparecer. A excepción, jóvenes, de los delitos de lesa humanidad. En opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los delitos de lesa humanidad como la tortura, la esclavitud y todos esos que yo les mencionaba, la sedición, eso jamás prescribe. El genocidio. ¿Preguntas al respecto? ¿Me han comprendido para el examen? Yo le digo, díganme la diferencia entre el Código Penal de 1974 y 1998 respecto a la pena y la acción. ¿Qué me pueden decir ustedes? Dick, yo solo quería como estar segura que usted mencionaba que en la de 1994, si la persona no 74. era, ajá, si la 98, perdón, si Ajá. la persona era capturado, prescribía la acción penal, pero no la pena. No sé si podía No, profundizar no, un no. poquito. Si prescribe la acción penal, prescribe la pena, porque Ah, ¿cómo va a ok. prescribir la pena si, vaya, en el Código del 98, si prescribe la acción penal, prescribe todo? O sea, la acción es donde me quedé. Ya la pena, 30, 20 años y muere y terminó. Ya no existe acción penal, sino pena. Pero si prescribe la acción penal, prescribió la pena también, todo. En el 74 continuaba el proceso y condenaban a las personas en ausencia. Es más, en el 74 no necesitaban tu nombre, solo tu apodo, así como le decimos nosotros, y tus características físicas, y con eso se iba. Imagínate qué complejo. ¿Entienden esa parte, señores? ¿Me la entienden bien? Quiero que quede bien claro esto. Aquí prescribe la pena. Aquí prescribe la acción penal. Aquí también puede prescribir la acción y la pena, pero aquí solamente la acción penal. Prescripción de la pena no existe porque nadie puede ser condenado en ausencia. No sé si me entienden qué es eso de condenado en ausencia. Os repito qué es eso. Es decir, nadie puede venirse a imponer una pena actualmente, hoy, 2021, en nuestro país, si tú no estás. Antes sí se podía. ¿Me entienden eso? Sí, Lick. Ok. Lick, pero en ese sentido, el Código Penal de 1998 prohibía juzgar a una persona que no estuviera presente, pero no debía, ese tipo de condición no se debe entender como el principio de inocencia, sino que es meramente por el hecho de que sí se sabe que es culpable, pero no se juzga hasta que es detenida la persona. Así que es detenido, tiene que estar presente, no por medio de tu abogado. Eso no, eso funciona en paz. Tal vez si el abogado logra desarmar eso en paz, hasta ahí llega. Pero si continúa, no puede darse eso. Por ejemplo, el caso de Francisco Flores. Francisco Flores, en instrucción fue que todo se detuvo porque él no había sido capturado. Hasta que él se hizo presente y se entregó, el proceso continuó. No sé si ustedes se dieron cuenta. Si Francisco Flores hubiera sido en el 74,
el proceso hubiera seguido, ¿sí o no? Y después, ¿qué es lo que hacían en el 74? Te condenaban y te buscaban y para que cumplieras la pena. Imagínate qué interesante. El artículo 28, inciso 2, 3 y 4. Regálenme 5 minutos y leanme esta diapositiva detenidamente. Por favor, regálenme unos minutos. Lea esto. Bien, señores, ¿me escuchan? Sí, Lick. A ver, ¿qué opinan ustedes de esa, antes de explicarles yo, de esta regulación de la extradición constitucional? Número uno, dice que debe ser regulado de acuerdo a los tratados internacionales y cuando se trate de salvadoreños, fíjese bien, cuando se trata de salvadoreños, esto es porque antes de la reforma constitucional del 6 de julio del año 2000, se prohibía de manera absoluta la extradición de salvadoreños. ¿Sí? Y solo procederá de acuerdo al tratado. Es decir, el tratado internacional es el marco normativo jurídico que nos estipula las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo esta extradición. Y solo procederá, o sea, solo se dará si el correspondiente tratado expresamente así lo establece. Es decir, en el tratado tiene que estar el procedimiento para esto. Si no está, ¿cómo se va a llevar a cabo? Y, da una condición, y haya sido aprobado por el órgano legislativo de los países suscriptores. Es decir, este tratado tiene que estar tanto suscrito por la Asamblea Legislativa de nosotros como el Parlamento de otros países. En todo caso, o sea, si así fuere,
Sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad. Y otra vez la I, la tercera I, otorgar a los salvadoreños penales y procesales que esta Constitución establece. Procederá cuando el delito haya sido cometido en la jurisdicción territorial del país solicitante, salvo cuando se trate de delitos de trascendencia internacional. Es decir, y no podrá estipularse en ningún caso por delitos políticos, aunque por consecuencia de ello resultaren delitos comunes. Es decir, la extradición procede contra delitos comunes y delitos internacionales. Delitos comunes políticos y delitos comunes conexos con políticos no aplica en la extradición. Y finalmente, la ratificación de los tratados de extradición requerirá de los 2/3 del voto de los diputados electos. El proceso de ratificación de un tratado es muy diferente al proceso de ratificación de ley, el proceso de formación de ley que ustedes vieron. En el proceso de ratificación del tratado interviene lo que es la fase de negociación, luego la revisión del texto, luego interviene lo que es el canje, la simplificación o el depósito, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, nos está diciendo la disposición que antes de la reforma no se del 6 de julio del año 2000 no se prohibiera de manera absoluta la extradición salvadoreña. En El Salvador, el proceso de decir si se extradita o no a una persona es atribución de la Corte Suprema de Justicia, artículo 182, numeral 3 de la Constitución. Y ejemplos de delito internacional: genocidio, producción de armas prohibidas, esclavitud, tortura, entre otros. ¿Preguntas de esto? ¿Todo bien? ¿Entienden la disposición? Bien. Dicho esto, hay un caso muy particular para que nosotros podamos estudiar lo que es la extradición. Y es un caso que se dio en noviembre de 1989, donde asesinaron al padre Ignacio Yacuría, a otros 5 sacerdotes jesuitas más, a una empleada doméstica y a su hija. Grupo 2, ¿qué conoces tú de este caso? Quiero oír nuestras opiniones. Hoy están cansados. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué saben ustedes de este caso? Lo que ustedes conocen. La participación queda grabada. Vamos a ver. Lick, yo sé muy poco sobre el tema, pero lo que sé es que fueron crímenes que se dieron durante la guerra civil del país y que eran religiosos a los que se tocaron, por lo tanto no deberían de haber sido tocados. También hay informes en la UCA y hay un rosal en la UCA que hace referencia a ellos y a unas mujeres que mataron el mismo día. Ok, eran de la consagración de los jesuitas, es decir, lo más parecido a Jesús. Entre los asesinados, no sé si alguien tiene alguna otra intervención. Yo creo que cabe resaltar de que no eran, creo que había un salvadoreño, no recuerdo muy bien, pero que la mayoría eran ciudadanos españoles, que aparte de ser ciudadanos españoles, estaban como, digamos, una misión de paz al ser religiosos. Y creo que en sí se les asesinó porque eran considerados como oposición al gobierno que se encontraba en el poder en ese momento, y se justificó los actos diciendo de que aparte de ser oposición, tenían libros que habían sido prohibidos y de que ayudaban al ejército revolucionario, o sea, la guerrilla. Fíjate que, correcto, dentro de las personas asesinadas, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno Pardo, Amando López. Estos 1, 2, 3, 4, 5 eran españoles. Joaquín López y López era de la consagración de los jesuitas, pero era salvadoreño y era originario de Chalchuapa. Y
Elba Ramos era empleada doméstica y su hija, en esa época de 16 años, Celina Ramos. Decían que andaban buscando armas de destrucción. En la UCA la única arma que existía era la educación. Ahí no existían lo que son las armas. Yacuri era conocido por la teología de la liberación. La teología de la liberación, entre otros, porque hay muchos aristas, está de que hay que bajar el reino de los cielos a la tierra. Ese reino de los cielos que nos han ofrecido por tantos cielos, debemos de traer a la tierra y traer esa paz que se encuentra acá. Decía de que esa paz no la vamos a encontrar en 5 años, porque en 5 años vamos a estar muertos. Y también hablaba acerca de la desideologización de los derechos humanos, es decir, quitar esa ideología tradicional que tenemos de los derechos humanos, verlo desde una perspectiva de una defragmentación conceptual, ¿verdad? No esa tradicional definición de lo que son los derechos humanos. Veamos esta posición en la cual en la UCA, ¿verdad?, se encuentra lo que son sus tumbas. Y veamos este video. Y confírmenme si escuchan. ¿Escuchan? Sí. Vean detenidamente esto. Era de un recrudecimiento de la guerra y un recrudecimiento muy duro porque acababa de haber el asesinato colectivo de Fenastras a través de una bomba, un acto terrorista, y al poco tiempo se inició la ofensiva. La noche que matan a nuestros compañeros aquí mismo fue el 16, pues tirando hacia atrás, ya en la sacudida así primera fuerte para nosotros en esta zona fue el sábado. La noche del 13 de noviembre de 1989, miembros del ejército salvadoreño ingresaron a las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y catearon la residencia de la comunidad de jesuitas que estaba al interior de este centro educativo. Esa noche fue noche, digamos, de cateo para ver cómo funcionaba todo esto. O sea que el padre Yacuría, que acababa de llegar esa tarde, por lo que él contó, al día siguiente les dijo, miren, es de noche, vengan ustedes mañana a la hora que ustedes deseen y queríamos que vean la universidad, para que vean que aquí no tenemos armas de destrucción, de ataque para nadie, ¿no? Y le dije, mira, Yacu, han venido. Y entonces quizá eso, dice, bueno, pues quizá han visto ellos que aquí no, nuestra defensa no son las armas, ¿no? Y quizá fue eso lo que nos dio como una especie de seguridad, de falsa seguridad, ¿verdad?
eso, ¿cómo se llama? De las 11, 12 de la noche, ya se sentía que andaban camiones merodeando aquí en la universidad. Un aproximado de la 1:30 de la mañana, fue una invasión completa aquí dentro de la universidad. El portón aquel que da hacia los jardines de Guadalupe, lo abrieron con una tanqueta, le pusieron una tanqueta, la abrieron. Dentro del recinto educativo, los miembros del ejército se detuvieron para estudiar los últimos detalles del crimen. Cerca de ellos, los vigilantes de turno de esa noche estaban encerrados en una bodega. Al rato comenzamos a sentir de que hablaban a lo lejos, con palabras fuera de tono. Hablaban con los títulos, el teniente dice, sí, mi teniente, sí, sargento. Entonces ellos oyeron, no vieron a nadie porque estaban en silencio, con enorme miedo, dentro de la habitación, pero oyeron la conversación. Joaquín López y López, cuando oyó los ruidos y vio que venían los soldados, como la idea que tenía era que querían deportarlos, y él era salvadoreño de nacimiento, lo que hizo fue salir de su cuarto y esconderse en el armario de un cuarto vacío, de tal manera que los soldados no lo vieron a él. Traen a todos los padres que han salido de los cuartos, los acuestan boca abajo, aquí lo que hoy llamamos el Jardín de las Rosas, en este patio trasero. Y entonces disparan contra ellos cuando están así acostados. El padre Joaquín López y López, cuando escuchó los disparos, decidió salir de su escondite y se asomó al jardín. Allí fue asesinado por los militares. Entonces le disparan a él y él
Buenos días. ¿Alcanzaron a ver el video? Me sacó de internet. No, Lick, se cortó cuando se fue y ya se quitó y todo. ¿Hasta dónde se quedó el video? ¿Lo pudieron ver todo? No, estaba hablando un viejito y se cortó. Pero ya después de que describieron de que uno de los jesuitas se metió al armario. Voy a ver si lo puedo rescatar. Fíjense que por ahora les decía, me hubieran avisado al WhatsApp, porque como tenía la pantalla completa, no supe, pero sí se salió el internet, nos dejó sin transmisión. Vamos a ver si podemos abordarlo a la parte. Es importante que ustedes lo conozcan. ¿A dónde era? ¿Aquí? De su escondite y se registrando para que no queden testigos. Creo que sí, por ahí. Después de asesinar a los 6 jesuitas y a las 2 mujeres, los militares dispararon contra la fachada de la residencia y lanzaron cohetes y granadas. Me avisan si queda sin conexión. De bengala avisaron a los actores intelectuales del crimen que ya las órdenes estaban cumplidas. Ciertamente a la salida dejaron un cartelón en el portón de la salida peatonal que ponía: hacía justicia el FMLN a los orejas traidores al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Porque ellos pretendían fingir que había sido el FMLN el que los había asesinado. No había heridos del ejército. Si hubiera estado por aquí el FMLN con todo el jaleo que armaron, habría sangre por otros sitios. No había ni cadáveres ni heridos del FMLN, tampoco del ejército. Lo único que quedaban eran nuestros 6 compañeros, Elba y Celina. Aquí. El ejército tardó todavía 1 mes y medio en reconocer que habían sido ellos, después del asesinato. Al principio los altos mandos del ejército insistían sistemáticamente en que había sido la guerrilla. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Guillermo Alfredo Benavides Moreno es culpable. Sí. De los 40-50 que entraron a la UCA, solamente fueron llevados a juicio 9 personas. Fueron absueltos 7 y 2 condenados. Es decir, fueron absueltos las personas que dispararon directamente sus fusiles y fueron condenados los que transmitieron la orden del Estado Mayor. Evidentemente, la ley de amnistía le dio la amnistía a los únicos 2 que habían sido condenados en el juicio. En ese sentido no ha habido perdón y olvido. Como decía, si nos seguimos todavía en esa especie de posición negativa, más bien de olvido del perdón. Se puede quedar impune, sería la mayor injusticia que existe en el mundo, que los asesinatos tan claros se quedan en la impunidad. Desde el punto de vista de derechos humanos, creemos que la masacre de los jesuitas y de sus 2 compañeras es como un caso ejemplar, y un caso ejemplar en el que debería hacerse justicia, no solamente por el valor que puedan tener estos compañeros, compañeras nuestras, sino porque están todos los datos ahí, y de alguna manera hacer justicia en algunos casos ejemplares es un modo también de honrar a las víctimas inocentes de tanta muerte como hubo en El Salvador. Lo vieron completo ahora, sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Qué opiniones merece lo que han visto ahorita? ¿Cómo se han documentado?
¿Cómo podemos trasladar eso a nuestro tema objeto de estudio? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Si les dijera, hagan un resumen de 12 líneas en el examen de esto. ¿Y cómo lo trasladan a la extradición? ¿Qué dirían ustedes? Concretamente, de acuerdo a lo que dice el video. ¿Cuántos fueron llevados al banquillo de los acusados? De 40. 9. ¿Y de los 9, cuántos fueron condenados? 2. 2. ¿Cuántos años? 30 años. 30 años. De esos 30 años solo cumplieron 1. Cuando nació la ley de amnistía, les amnistiaron todos los otros años más. Pero cuando fue declarada inconstitucional, mandaron a buscarlos para que fueran a cumplir los 29 años que faltaban cuando ya tenías 87 años. ¿Te das cuenta? En esa época, en los 90, tenías como 40 y tantos. Y el coronel Benavides y Yushi parece que había muerto, no estoy muy seguro. Pero uno de ellos ya eran personas de la tercera edad, hipertensos, muchas cuestiones más. Los demás fueron colocados ahí en la ¿cómo se llama? En la policía de tránsito que está bajo la Universidad de El Salvador. Miren, si nosotros hablamos de estos casos, no son los únicos que se dieron durante el pasado conflicto armado. Ustedes saben que nuestro conflicto armado, y aunque nuestro país en la Corte Interamericana, en el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, negó la existencia de una guerra civil en nuestro país, nuestra guerra la tenemos diseminada de 1980 a 1992. 1980 se registra lo que es el asesinato de Monseñor Romero. En 1981, en diciembre, la masacre del Mozote. En 1982, la masacre de la desaparición forzada de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz. Pero en 1984 se dan el 70% de los fallecidos de casi toda la guerra que nosotros tenemos. Tanto así que en el año de 1984 nació una ley que ustedes estudiaron que se llama el Tratado de Cartagena de las Indias, entre México, Centroamérica, ¿verdad? Es bien importante esto. Si nos trasladamos al 11 de noviembre de 1989, cuando se da la ofensiva final, y el 16 de noviembre de 1989 asesinan a estos sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Luego, entre 1989 y 1992, fueron enjuiciados estas 9 personas. Y en 1992 nacen los acuerdos de paz, nace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, conocido como el Ombudsman, ¿verdad? Quiere decir el defensor del hombre. Suprimido el Consejo Central de Elecciones, nace el Subtribunal Supremo Electoral y nace la Policía Nacional Civil como aspecto de la seguridad pública, ¿verdad? Porque la defensa nacional se la dejen al Ministerio de la Defensa. Pero en el año 2016, bueno, entre 1992, ¿verdad?, nace lo que es la ley de amnistía. Y entonces estas 2 personas que fueron condenadas solo pasaron 1 año en prisión por este caso. En el año 2016, declarada inconstitucional la ley de amnistía en todos sus sentidos. Y por eso se dice que no existe justicia transicional, es decir, justicia en tiempos de transición. Porque en nuestro país, en vez de enjuiciar a los criminales de guerra, como pasó en Colombia, ¿verdad?, que se crearon tribunales ad hoc especializados en esta materia, aquí lo que se hizo, ¿verdad?, fue crear una ley de amnistía que diera perdón y olvido. Aquí se dieron un perdón a todos los crímenes de la guerra antes de 1992. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Antes de esa ley existía otra que se llamaba Ley de Reconciliación Nacional, que todavía está vigente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando fue declarada inconstitucional la ley de amnistía, el caso de los jesuitas fue abierto nuevamente y la Audiencia Nacional número 6 de España, por requerimiento de algunas organizaciones como SEIGIL, de la UCA u otros demás, ordenaron la extradición de estos sacerdotes a El Salvador, de estos militares. Uno de ellos estaba allá en Estados Unidos, que es Inocente Montán. Estados Unidos sí lo extraditó, pero El Salvador no extraditó a estos jesuitas por el principio que establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa.
España decía que si bien es cierto, ya se había agotado la vía interna y fueron procesados, el proceso no se llevó en legal forma. Pero ¿quién es España para decir que nuestro proceso no es en legal forma? Y no es que lo esté defendiendo, pero no es así como funcionan las cosas. En nuestro país existe que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Ellos ya fueron juzgados, ya fue tomado su elemento, ya fue vertida la prueba, ya fue discutido en juicio, se terminó. Ese mismo caso, a excepción que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En conclusión, no fueron extraditados. Los señores fueron puestos en libertad, a excepción de la persona que fue condenada a un año porque todavía está pendiente en un recurso. Sin embargo, dado esta situación, ¿verdad? Algunos le pueden llamar impunidad u otros, y el único condenado por este caso ha sido Inocente Montano. ¿Qué opinas tú de todo esto? A ver. ¿Entiendes esta línea del tiempo? ¿O me quedé sin conexión otra vez? No, Lick, sí se le escucha. Más que nada se entienden las falacias que tiene la ley o los errores de la ley en su aplicación, se podría decir, debido a de que, pese a que se contaba con las pruebas y se hizo el debido procedimiento, en sí el mismo proceso resultó ser, digamos, torpe, por así decirlo, y no fue hasta la intervención de un tercero, que en este caso sería España, que se logró un poquito de retribución, tal vez. Fíjate que yo estaba analizando, dice ahí que no fueron condenados las personas que dispararon. Si no me equivoco, de acuerdo a lo que yo conozco, y eso que en esa época quizá yo tenía unos 11 o 12 años, lo que sucede es que para que una persona pueda ser condenada por homicidio, tiene que aparecer un testigo que te vio cuando tú le disparaste a la otra persona. O sea, el hecho de que te hayan encontrado ahí con unos muertos o te acusen de eso, eso no es causal para determinar la culpabilidad en el delito de homicidio. Tiene que aparecer un testigo. Hola, tenía un testigo. El caso de los jesuitas sí tenía un testigo que era una persona que vivía cerca de la universidad y dice que vio las cosas, pero como la amenazaron de muerte, ya no, dijo entonces que él prefería ya no meterse y hasta creo que se mudó a otro país, porque sí había un testigo y me acuerdo que era una mujer. Correcto, pero mi pregunta es, ¿no desfiló como prueba? No, pero como había recibido amenazas, le dio miedo, fue como que... Por eso fueron expuestos. Me doy a entender. Tenía que un testigo que de vistas y oídas te vio cuando eso sucedió. En esa época quizás no existía el testigo criterio, pero lo que sí pudieron probar es la participación intelectual de las otras 2 personas. Ahora, no lo extraditamos, principio de reciprocidad, relaciones cortantes con España, y también el principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. ¿Qué fue lo que pasó? Hace 30 años, ahorita están con el juicio del mozote. Y así. Fíjate que me pongo a pensar, 40 personas invadieron. De esas 40 personas, más de alguna deja de estar con vida todavía. ¿Qué habrá pasado? Muchos miren lo que les hicieron a las 2 muchachas abrazadas, murieron. Tremendo. Si tú hubieras sabido que eso te iba a pasar, pues lo que ni siquiera hubieras llegado acá. Y eso que Ignacio Ellacuría tenía días de haber llegado aquí, si está en España estaba. Tenía días de venir acá para que eso sucediera. Los acusaban de ser autores intelectuales de la subversiva, sin embargo eso no era así. Pero tremenda lo que es la guerra con relación a todo esto. Como tú dices, ¿verdad? Fue amenazada en su momento. Y eso sí sucede en la actualidad. Y sin testigo presencial que desfile, ¿cómo pruebo la culpabilidad de una persona? No se puede. O sea, por más injusto que sea, es bien complicado. Entonces, en España, me imagino que las cosas no funcionan así, no funcionan de otra forma. Tal vez con un testigo referencial, es decir, alguien que le contó a otra persona. Pero en el 91 era un poco complejo eso. Y para cerrar con broche de oro, viene la ley de amnistía. ¿Qué opinan ustedes de esa ley de amnistía? Esa ley de amnistía ya ni siquiera está en la web. Ahora solo está en físico y hay que escanearla. A ver. ¿Qué piensan de todo esto?
¿Les quedó claro qué es justicia transicional también? ¿Lo explico qué es eso? Sí, explique lo de justicia transicional. Vaya, es que la justicia transicional es justicia en tiempo de transición, la transición de la guerra a la paz. Pero en El Salvador, ¿qué es lo que hizo de la guerra a la paz? ¿Juzgaron a los criminales de guerra? No. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en esa transición de la guerra a la paz? ¿Qué hicieron? Crearon la ley de amnistía, la que era la sustituta de la ley de reconciliación nacional. Y con eso se amnistiaba todo. En Colombia pasó totalmente lo contrario, ¿verdad? Allá lo que hicieron que crearon tribunales ad hoc especiales para juzgar estos hechos. Acuérdense que tenemos los convenios de Ginebra, tenemos todas estas cosas. Y bueno, en El Salvador, como El Salvador es un caso especial, ¿verdad? Con todos estos casos que se han dado. Es bien complicado. Dígame, le escucho. Sí, Lick, solo para abonar a eso del tema de la justicia transicional, yo recuerdo que la justicia transicional tiene como 4 elementos básicos, si se pueden llamar así, que eran, si no mal recuerdo, la verdad, la reparación, la La justicia verdad, justicia y reparación. y la garantía de no repetición también, cosa que en este caso pues no se vio como aplicado, ¿verdad? Porque no se dio cumplimiento a estos elementos básicos. El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos te hace parte. La garantía de repetición es que hechos como esos no vuelvan a suceder. Y dígame usted si eso como eso no vuelve a suceder. Claro que volvieron a suceder. Es bien complejo. Pero todo esto está sujeto a lo que son tratados de extradición vigentes en nuestro país. Ahora, no los vamos a revisar todos, pero están anclados en lo que es su plataforma. Y tenemos tratado de extradición entre la República de El Salvador y la República de Perú, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, México, Panamá, Bolivia, Costa Rica. Pero ¿qué es lo importante de todos estos tratados? Número 1, el tratado regula dentro de su contenido la forma en cómo se va a llevar a cabo la extradición. Número 2, el tratado tiene que estar suscrito tanto por la Asamblea Nacional del país del Estado requirente como el Parlamento del Estado requerido. ¿Sí? Y bueno, es el mecanismo. Y también la reciprocidad. Eso es bien importante. Luis, yo tengo 2 preguntas. Dígame, compañero, escucho. Inocente Orlando Montano era viceministro de Seguridad Pública. Porque solo a él España lo enjuicia, y por ejemplo, si él era viceministro, no tendría que haber sabido, por ejemplo, también un funcionario de alto rango también, como el presidente Alfredo Cristiani, porque España solamente al ex viceministro. Jóvenes, me volví a quedar sin señal. Le escucho, compañero.
Sí, mi ¿verdad? pregunta era eh, ¿por qué solo a Orlando Montano? A ver, él era viceministro de Seguridad Pública. Entonces, supongo que Ajá. de alguna manera también pudo haber sabido otro funcionario de alto rango. En este caso, Alfredo Cristiani. Entonces, ¿por qué solo se implica al viceministro? A un asesinato de esos, no solo una persona. Yo te respondería con esto. ¿Por qué las otras 40 personas que entraron no fueron juzgadas? Porque no se individualizó bien la participación y hay un nivel en el cual una persona hasta ahí habló y los demás ya no hablaron. Pues aquí hay muchas cosas que quizás solo los muertos y los muebles dirían. Es bien complicado. Es como la masacre del Mozote. Fíjate que la masacre del Mozote cualquiera podría venir a decir que cualquier cosa, ¿no? Ahí no es así nada más. Déjame decirte algo. Nosotros somos tan sinvergüenzas, podemos llamar así, que cuando ratificamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos solo reconocemos hechos a partir del 6 de junio de 1995. Antes de esa fecha no reconocemos que pasó nada. Es más, hemos ido a decir a un tribunal internacional que no existió guerra civil. En el caso del Mozote sí aceptamos que existió esos hechos. Imagínate este caso y El Salvador no fue condenado por el Mozote. Pero en el caso de otras desapariciones, él dice de que esa gente ni siquiera existía porque no tenían partida de nacimiento. ¿Y cómo van a tener partida de nacimiento si les quemaron las partidas en las alcaldías? En el caso de los jesuitas, 1 mes y medio reconocen esos hechos. Entonces, a Inocente Montano le ventilaron todas las pruebas y todo. O sea, prácticamente estos militares, los restos hubieran sido, pero fueron juzgados por aquello de la justicia transicional, perdón, la jurisdicción universal. Pero lamentablemente estos señores no pueden salir del país. Porque si salen del país, pues tú sabes cuál es el riesgo que corren. Si hubieran sido extraditados, a lo mejor sí se hubiera planteado, pero como en nuestro país existe lo del principio de que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, pues por eso no pudieron salir. Desconozco si en otros países existiera eso, pero lo que tú dices, pues, hay cuestiones que no están suficientemente documentadas en nuestro país. No sé si te respondo o quedado en el limbo. Sí, sí, está bien. Para terminar, no sé si podría explicar lo de estado requerido y estado Es que requerente. el estado requirente es, por ejemplo, España. Se está yendo la señal cada rato, señores. No sé qué estará pasando. Son las 12:10, creo que ya vamos concluyendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión que hacer. O lo dejamos hasta aquí. Es hora, ¿verdad? Licenciado, yo tenía una duda sobre qué Dígame, significa Javier. el criterio de oportunidad. No sé si... Va, no sé es si que me el lo acabo. criterio, ajá, actualmente. Sí, bueno, pero también con el caso de estos 40 personas que no fueron juzgadas, no sé si se basaron en ese criterio de oportunidad, pero no entiendo muy bien a qué hace alusión el criterio de oportunidad. Es que el criterio de oportunidad es que, vaya, tú participaste en el hecho delictivo. Tú participaste enterrando y matando a unas personas. Entonces, como no hay testigos presenciales que quieran ayudarnos, nos vamos a basar en el testigo criteriado. El testigo criteriado es aquella persona, ¿verdad?, que ha participado en el hecho delictivo, es uno de los participantes, y delata a sus otros compañeros con el objetivo de recibir beneficios penales, es decir, que él no va a ser condenado. Si es total, él no va a ser condenado. Si es parcial, una pena relativa, pero si es total, no va a ser condenado por nada.
y va a salir en libertad a pesar de haber cometido el hecho, pero por haber ayudado a delatar a sus otros compañeros. ¿Sí? Nunca es conocido su nombre, son los testigos sin rostro, por ejemplo, solo se, Seúl, Oscar, no sé, NASA, cualquier nombre le colocan y pasa a hablar. Eso es un testigo, eso es un criterio de oportunidad. Te dan la oportunidad de que con un beneficio penal, es decir, salir libre, tú delatas a los demás. Así de sencillo. Pero tu testimonio tiene que ser suficientemente fuerte como para contrarrestar a los demás. Ahora, tampoco es garantía. Tampoco es garantía porque si sos un estratega en materia penal, por ejemplo, puedes votar ese testimonio y dar a entender que este es un testigo que ha sido construido o ha sido comprado. Es muy complicado eso. En el año 91, 92, si hubieras creado una figura como esta, tal vez hubieran sido condenados, pero como creo que en esa época ni siquiera sabían de la existencia de estos, es bien importante que ustedes sepan que sus compañeros de ciencias jurídicas, allá por el año 91, podían ser fiscales sin haberse graduado de licenciado en ciencias jurídicas haciendo sus prácticas, y muchos se quedaron trabajando en esa área. Importante. No sé, Javier, si te doy respuesta a eso. Sí, licenciado, gracias. Bueno, jóvenes, no quiero invadir más su tiempo. No sé si alguien tiene otra pregunta aparte de Mauricio. ¿Todo bien? Bien, entonces vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar de grabar. Nos vemos en el caso de ustedes el próximo jueves. Bendiciones, cuídense. Gracias, licenciado.